El tema del quinto encuentro de este curso de la Escuela Europea de Humanidades es la incertidumbre, hacia una nueva era de la incertidumbre. La pandemia ha tenido efectos muy extraños, ¿no? La sorpresa fue tan grande que nos ha hecho descubrir cosas que son evidentes, como por ejemplo la incertidumbre, que es algo que es consustancial y propio de la especie humana y casi podría decirse un atributo que la ayuda a progresar, porque es sobre la base de la incertidumbre que somos capaces de generar mecanismos de evolución y de adaptación. Pero es cierto que con la explosión tecnológica y el salto de la globalización y las mutaciones del capitalismo, hemos entrado en una fase en que cada vez más parece como si en el momento en que teníamos las máximas prótesis para conseguir lo que quisiéramos en forma de desarrollo tecnológico, la inseguridad, la incerteza, la falta de horizonte, la pérdida de noción de futuro se nos estuviese imponiendo sobre nosotros. Y esto sería esta nueva era de la incertidumbre sobre la que reflexionamos en estas sesiones y sus consecuencias sociales, políticas y, digamos, incluso personales, ¿no? Para organizar este debate, lo encargué al filósofo Daniel Innerarity y a propuesta suya reunimos a las siguientes personas, que son las que intervendrán en las distintas sesiones. Planteado si vamos a una nueva época o una nueva era que se pueda llamar propiamente una nueva era de una cierta incertidumbre diferente de la que nos ha caracterizado a los humanos a través de la historia, donde siempre ha habido peligros, riesgos, cosas que desconocíamos, ¿no? Y siendo este, como es un tema muy amplio que no va a concluir en algo definitivo, taxativo, sí que estamos más o menos de acuerdo desde las distintas perspectivas que analizamos el tema, la biología, la ingeniería, la politología, el derecho, la literatura, que hay una incertidumbre peculiar del momento en el que estamos viviendo. Pensemos, por ejemplo, el caso muy concreto que nos ocupa este año largo en el que estamos, el año del coronavirus, donde han pasado muchas cosas que en parte eran previsibles, pero no habían sido previstas adecuadamente. Hemos tenido una larga carrera por las vacunas, pero también hemos tenido una gran incertidumbre acerca de su modo de distribución, su efecto en la población, cómo reaccionaría la gente. Tenemos un entorno informativo caótico, con antivacunas, negacionistas de diverso tipo, autoridades que a veces dicen cosas con no demasiada coherencia porque se ven obligadas a improvisar. Y en este contexto el tema de la incertidumbre me parece que nos parecía que era un tema que valía la pena una discusión en profundidad con esa perspectiva interdisciplinar. No sé si puede existir alguna certeza sobre la incertidumbre, tal vez incluso el hecho de intentarlo es un oxímoron. Quizá sea más sensato aventurarnos en esta búsqueda bajo la advertencia de un sabio proverbio caribeño que dice que lo más seguro es que quién sabe. No es extraño que en aquella Atenas, donde parece ser que rebosaban de dudas, naciera ese extraño invento basado en la búsqueda de soluciones conjuntas a través de la palabra y el diálogo, esa novedosa forma de conversación a la que llamaron democracia. Y bueno, es que la cultura en el fondo ha sido habitante contumaz de la incertidumbre. Toda creación
afronta siempre la incertidumbre, aunque solo sea la incertidumbre del folio en blanco, del lienzo desnudo, del bloque de piedra, del escenario vacío, de la cámara oscura, el espacio inhabitado, que son retos para la imaginación y que tienen todos el mismo punto de partida, la angustia de lo incierto, la inseguridad, el gesto vacilante y el temblor. El arte es, en cierto modo, un tipo de semilla rara que suele germinar en el miedo. Y ahora vivimos inmersos en una reiteración de la crisis, en nuestro particular gozne histórico, desconcertados por esta vieja novedad, temerosos de un futuro incierto. Pese a nuestra resistencia pasiva a los cambios, deseosos de que todo vuelva a ser como solía, la realidad es que ya hemos cambiado, que nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Precisamente aquellos desprotegidos griegos y romanos nos legaron su fe en el poder de la belleza, la poesía y las canciones contra la pena, y en sus obras, estas que hoy llamamos clásicos, intentaban acallar el rugido de las catástrofes con el susurro de sus estrofas. De hecho, podría decirse que existen algunas ventajas colectivas de reconocer la incertidumbre, ser conscientes de nuestra fragilidad, resquebraja el mito de la autosuficiencia y puede fortalecer la colaboración y nutrir la empatía. No hay que olvidar que la palabra seguridad es en realidad una quimera. El adjetivo securus en latín deriva de sine cura, es decir, sin cuidado, sin preocupación. De ahí procede un viejo término, una sinecura, un puesto en el que uno obtiene salario sin responsabilidad. Pero la vida no es una sinecura, hay que cuidar y hay que tener cuidado. El cansancio que genera la incertidumbre puede tener sus peligros, el deseo de poderes fuertes, el fin de un sueño colectivo. Desde que los griegos lo ensayaron por primera vez hace milenios, la democracia es el sistema más exigente y asombroso que hemos creado nunca, porque pretende trenzar una convivencia que se sustente no en la fuerza, sino en una delicada urdimbre de acuerdos y en una conversación incesante, en la convicción de que la incertidumbre es parte esencial del futuro por construir. La democracia es en definitiva un territorio incierto, no nace de la fuerza, sino del cuidado, y en particular de las instituciones que cuidan las palabras, en los colegios y en las universidades, en las humanidades y en la investigación científica, en las bibliotecas, en los teatros y en los museos. Allí es donde estamos cultivando una memoria y una imaginación que a la vez son diversas y compartidas. Que esos lugares tengan las puertas abiertas a toda la sociedad es un inmenso logro histórico, lo más parecido a una certeza que tenemos. Porque en democracia, digamos, para conseguir acuerdos, normalmente lo que se hace es hacer más ambiguos los acuerdos para conseguir mayor acuerdo. Cuanto más se concreta, más difícil luego es conseguir acuerdos. Por lo tanto, la tendencia natural de un político es hacer decisiones ambiguas, porque así consigue un nivel, digamos, de acuerdo más alto. La envergadura de los problemas a los que nos enfrentamos y, digamos, el aumento, en muchos casos enorme, de la capacidad de conocimiento que tenemos, hace que estemos de nuevo, digamos, sorprendidos, ¿no?, ante la cantidad de variables que no controlamos, de temas sobre los cuales no sabemos dar respuesta. Me refiero evidentemente a la emergencia climática, pero también a la presión sobre las especies, a la creación artificial de la vida, a la inteligencia artificial y los riesgos o esperanzas que ello plantea. Es decir, la cantidad y la envergadura de esas incógnitas es lo que hace que ahora de golpe, digamos, desde hace tiempo, estemos, digamos, preocupados por ese elemento de complejidad. Dice Bruno Latour que uno de los problemas que tenemos es que también los actores, digamos, lo que considerábamos instrumentos se nos han vuelto actores también, ¿no? La tierra se nos ha vuelto actor, las máquinas se nos han vuelto actores, y por lo tanto esto hace más difícil aún el trabajar como si nosotros controláramos el tema, las especies, ¿no?, los animales, ¿no? O sea, estamos incorporando a la categoría de actores
elementos que antes eran simplemente instrumentos sobre los cuales utilizábamos, ¿no? Y esto, evidentemente, aumenta también los elementos de complejidad, que es la idea de lo común, ¿no? La idea de que hay algo, ¿no? Es decir, esa necesidad de, digamos, de construir respuestas colectivas ante miedos colectivos, ¿no? Que no forzosamente se basen en trasladar las decisiones, ¿no? Y, por lo tanto, la respuesta a la inseguridad y al miedo a alguien que sabe las respuestas, que tiene los recursos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuál es el espacio desde el que construimos, ¿no? Si no es el Estado, ¿no? Si no es el Estado-nación, si difícilmente podemos pensar en términos de globalidad, ¿cuál es la escala en la que situamos? Y ahí aparece una palabra clave, que sería la escala, ¿no? La escala desde la cual podemos intentar dar respuesta a este tipo de retos, ¿no? Y ahí es donde, de alguna manera, la reivindicación de lo local aparece como un elemento de respuesta a la incertidumbre. Lo local combinado con lo global, es decir, esa doble escala, ¿no? Que sería la escala en la cual tú puedes controlar, de alguna manera, ¿no? la dimensión de lo común, y al mismo tiempo puedes intentar construir desde ese espacio de lo local, de lo común, algún tipo de vínculo, ¿no? O sea, aceptación de que la incertidumbre es sistémica y que la posibilidad del error es algo que nos distingue como especie, ¿no? Y por lo tanto, el aprendizaje, ¿no? y el error y el poder trabajar sobre ese elemento, ¿no? Da sentido a la idea de lo humano, ¿no? Si la democracia es el gobierno del pueblo, luego vamos a ver quién es el pueblo, relevante, pero en la medida en que esto sea así, es evidente que necesitamos que el pueblo tenga educación, formación, cultura. Esto es absolutamente esencial. Sin la cultura, la democracia sabemos que no va a funcionar bien, ni siquiera con la cláusula que nos invitaba a aceptar Joan, que yo ya me adhiero a ella, de aceptar el error, ¿no? y de aceptar la incertidumbre como parte inevitable de nuestra vida social. La idea es que nosotros no nos vemos como simios imperfectos, es decir, valoramos todas estas capacidades de curiosidad, de apertura al mundo, de ciertos procesos que nos llevan a situaciones un poco críticas o de criticalidad abierta a fenómenos nuevos, a intereses nuevos, como una especie de maximización de nuestra adaptabilidad, ¿no? Esa capacidad de aprendizaje permanente. Y esta es un poco la idea, quizá que podría establecerse análoga a la democracia, ¿no? La democracia como una especie también de sistema de neotenia donde estamos continuamente llevando al conflicto, como decía Lorena, como un sistema que está continuamente llevado a la posibilidad de estar abierto a nuevas opiniones, a nuevos conocimientos. ¿Dónde había un equilibrio que nos daba seguridad entre la democracia y la sociedad? En el capitalismo industrial, por una razón muy sencilla. Había un sistema de conflicto de intereses simple, susceptible de ser organizado en dos grandes bloques, burguesía y proletariado, derecha e izquierda. Y esto era una máquina de certezas, una máquina de confianza. Sabías dónde estabas, digamos. Y, por tanto, la incertidumbre en la que nos encontramos ahora parte del momento en que el capitalismo industrial decae y se transforma, y la democracia sigue allí con los mismos mecanismos de antes sin ser capaz de encontrar una equivalencia, una evolución equivalente. Tenemos la sensación de que ahora, antes de otras formas, pero ahora a través del algoritmo y los datos, se nos está constituyendo como personajes a medida. Se está constituyendo una sociedad ya para lo que se quiere que sean y para lo que se quiere que hagan. Y esto es lo que nos genera, a mi entender, una angustia y, por tanto, con la angustia e incertidumbre. Entonces, con una Europa fuerte que sí que ha exportado la mitad de las vacunas que ha producido en su territorio. Esto no lo ha hecho Estados Unidos. Europa sí lo ha hecho.
estados, regiones y entes locales. Es decir, que con un Estado, con un sector público dinámico que se expanda con esas normas y servicios desde arriba hacia abajo en lo local y lo global. Pero esa centralidad, a mi juicio, la ocupa el Estado. Antes Josep hablaba de la simplificación del capitalismo, ¿no?, industrial. Yo creo que ahora estamos en un momento distinto en el cual el factor, digamos, clave de la palabra complejidad es la enorme heterogeneidad, ¿no?, la enorme elemento de diversidad y la, digamos, la dilución o la reducción de los elementos de identificación, ¿no?, de construcción de identidades colectivas a escala de estados. En una democracia todo se reduce a que el pueblo tenga el control último. Y el control último puede implicar que en momentos determinados el pueblo tiene que activar determinados mecanismos para imponer una dirección al caballo, haciendo el símil de que el pueblo es un jinete que va montado a un caballo, que es el sistema institucional, y en algunos momentos tiene que tirar de la rienda, efectivamente, para imponer una dirección, pero en otros momentos puede dejar que el caballo vaya solo. Mientras las riendas existan, el jinete mantiene el control. O, si me apuras también, incluso sin riendas, un buen jinete podría imponer esa dirección al caballo. Si no puede imponer dirección al caballo, ahí es cuando ya ha perdido completamente el control y entonces ya no hay democracia posible, no hay gobierno del pueblo en ningún sentido, ¿no? O sea que yo no sé cuál es el balance, pero algún balance tiene que haber porque el control último no se puede perder. Seguramente la propiedad más inquietante del mundo en el que vivimos se resumiría en esa expresión complejidad. Y complejidad no significa que haya muchos elementos en un sistema, sino que hay una densa interrelación entre esos elementos. El mundo nuestro no es un mundo en el que hay mucha gente, muchos paisajes, muchos países, sino más bien un mundo en el cual la interacción, los efectos de la acción de unos en otros son especialmente difíciles de identificar y de analizar, ¿no? ¿Qué podemos considerar un sistema complejo y cómo podemos gestionar organizaciones, ecosistemas, relaciones entre los humanos y las máquinas que tienen precisamente esa característica de la complejidad? Por un lado, nunca había sido tan importante el conocimiento, ni tan estimado el conocimiento, ¿no? Como probablemente nunca habíamos estado ante desafíos sociales de todo tipo que requirieran tanta movilización cognitiva como hoy en día, ¿no? Desde las vacunas hasta la globalización financiera, pasando por otras dimensiones de la ciencia, etc. Y al mismo tiempo, y quizá precisamente por eso, nunca había sido el conocimiento tan controvertido. Nunca nos habíamos encontrado con tantas controversias, por ejemplo, en torno a la validez del conocimiento, ¿no? En el origen de la democracia existe ya esta especie como de batalla entre el modelo tecnócrata y el modelo tecnócrata definido por Sócrates, la idea de mejores decisiones o decisiones más verdaderas, y la idea un poco de democracia como escuchar a todas las voces y la posibilidad de cualquiera que defienda en el debate unas opiniones pueda ser escuchado y no tenga sin tener la condición de experto, ¿no? Es decir, a que si no asumimos puntos de vista diversos, podemos caer en trayectorias difícilmente reversibles. Así que la idea de democracia en relación con el conocimiento la adaptaría aquí con más razón que nunca la idea de una democracia como preservación de diversidad de puntos de vista. Vemos en las investigaciones que se están haciendo en los medios sociales que el discurso de desinformación es un discurso clásico que sigue estructuras y reglas muy parecidas al concepto de propaganda que se desarrolló durante el siglo XVII a fin de propagar religión y que luego fue asumido más tarde por autocracias con otros motivos políticos. Teorías de la desinformación constituyen un discurso que no está basado en hechos alternativos, que no está basado en crear incertidumbre, sino que son discursos altamente
que apelan a la identificación, discursos que apelan a posiciones políticas y a la afiliación e identificación con esas posiciones políticas. Es decir, se trata de ofrecer mundos alternativos, por así decirlo. Cambiar un poco el concepto de incertidumbre y hacer un plaidoyer más por la idea de un diálogo como la base y el motor de toda democracia, que en cierto modo ahí sí que tiene un punto común con la ciencia, puesto que la base y el motor de toda democracia no es ni la verdad ni la racionalidad, sino el conflicto y la aceptación de diferentes posiciones. Yo creo que en otras épocas de la humanidad se sabía menos que hoy, pero la distancia entre lo que se sabía y lo que era necesario saber para salir adelante era relativamente pequeña o era menor que hoy, que actualmente. Es como si hubiera habido una especie de gap. Si yo ahora pudiera hacer un PowerPoint, haría una curva, o sea, la curva del conocimiento, que realmente subjetivamente tenemos, ha aumentado, sabemos más como sociedad y como personas que nuestros abuelos, seguramente, pero la curva de lo que deberíamos saber para gestionar nuestras tecnologías, nuestro modo de vida, etcétera, ha crecido exponencialmente. Porque en última instancia, si estoy sumergido en la incertidumbre, ¿qué mecanismos puedo construir para sentirme lo suficientemente cómodo, sobre todo en un horizonte en que ha perdido lo que en buena parte era la legitimidad heredada de la tradición ilustrada, que era la esperanza en el futuro? Cuando la esperanza en el futuro decae, cuando vivimos una especie de presente continuo, ¿cómo asumir esta incertidumbre, que me parece, me gustaría mucho que tuvieses razón, que la incertidumbre como motor de la democracia, sin caer en la tentación de las promesas aparentemente racionales que te garantizan algo? En el plano científico, ahí sí que nos encontramos certezas como las que son certezas halladas, es decir, certidumbres logradas, conseguidas a través de métodos rigurosos, ¿no?, que nos llevan a un conocimiento cierto, el conocimiento que tú hablabas. Pero en el frente de la democracia, y más particularmente ya si nos vamos al derecho, ¿no?, ya en último extremo en el que yo estoy, ahí son otro tipo de certezas. Es decir, ahí estamos con certezas construidas. Es decir, que son certezas convencionales, si se quiere, edificadas sobre consensos, ¿no? Es decir, no son certezas objetivas. Cuando en medios sociales se incrementa la diversidad de conocimiento, esto incrementa la certeza o la baja. O sea, lo que me viene a la cabeza es fake news, ¿no? O sea, hay cosas que desde el punto científico, que es lo que quizás me toca más, pues son quizás bastante poco discutibles, pero en el momento en que incrementas la diversidad de opinión, el experto tiene menos peso relativo y pasa a ser una cosa de una certeza a nivel social, una incerteza. La idea de diversidad es que hay como dos ideas de fondo. La primera es que cuanto más diversos sean los puntos de vista, de alguna forma la tendencia de la media hace que las posiciones más extremas o radicales se amortigüen, pero la otra es asumir que, dado que hay una incertidumbre constitutiva y que podemos embarcarnos en trayectorias de futuro que puedan ser luego difícilmente reversibles, una estrategia adecuada frente a esa incertidumbre es la diversidad de puntos de vista, es decir, que haya cuantas más voces que pongan sobre la mesa sus experiencias vitales o biográficas, todas preservadas como formas alternativas de mirar cierto problema común. Esa explosión yo diría de la diversidad, ¿no?, es decir, de la idea de fragmentación, nos hace que nuestros conceptos que manejábamos con una cierta soltura, nos funcione mucho peor. Es decir, ahora es muy difícil decir, vamos a hacer una política para los jóvenes. La pregunta inmediata es, ¿qué jóvenes? ¿No? Y en cambio, durante muchos años se han hecho políticas para jóvenes, ¿no? Entonces, esta es una explosión, digamos, ¿no?, de fragmentación que hace que la posibilidad luego de dar respuestas, ¿no?, si hablamos de políticas, estamos hablando de problemas y respuestas,
se hace muy complicada y luego lo comentaré. Que la víctima principal de esta ruptura, digamos, es la que era el concepto fundamental de la democracia, que era la palabra pueblo, claro, que en este momento We the people. Ya es inservible. Y sin embargo todavía sigue sirviendo a veces para dar seguridad en los momentos de demasiado pánico, ¿no? Yo simpatizo mucho con esa idea de tal vez introducir elementos que van más allá del intento que es más un intento utópico, o sea, tal vez en vez de una utopía se tendría que ver como un proceso de crear control. Es decir, no creo que vamos a quitar el control o el instinto de controlar o el instinto de sistematizar y planificar, que no solo es un instinto, sino también es una obligación por parte del Estado y también tiene sus beneficios, pero sí que se necesita un elemento que va más allá y que permite con ello identificar los puntos en el que el control y la sistematización son ilegítimos porque excluyen o porque dañan a determinados colectivos o no son capaces de crear la diversidad, que también pues, es uno de los elementos, como ya se dijo, fundamentales en una sociedad. Siempre en democracia el conflicto va a estar moderado por un consenso de fondo que son los principios constitucionales, es decir, que el consenso está ahí, en esa centralidad de la democracia. Y racionalidad, tal y como se entiende desde Rousseau hasta Habermas, es poner el bien común también en el centro de la decisión política, es decir, que dejar de lado los intereses particulares y pensar en ese bien común, incorporando la pluralidad de sujetos, que es esa racionalidad dialógica habermasiana, incorporando y dejando fuera los intereses particulares. Para enfrentarse al cambio climático, para regular la digitalización, para proporcionar estabilidad financiera, para pensar la igualdad en contextos donde se produce tanta desigualdad, necesitamos generar una gran capacidad, una gran movilización cognitiva, ¿no? Claro, el problema es que cómo pensamos la relación entre los que pueden, los que tienen poder y los que tienen conocimiento, porque probablemente los que tienen poder no tienen los instrumentos cognitivos adecuados para enfrentarse a esa situación, pero los que tienen el conocimiento, los supuestos expertos, no tienen la legitimidad correspondiente, ¿no? Que este es otro de los grandes temas que tenemos, ¿no? ¿Cómo articulamos conocimiento y decisión? Probablemente en este contexto de complejidad al que me he referido, tenemos que aprender una cosa que yo sintetizaría diciendo: hemos de aprender a tomar decisiones con un saber incompleto. Y seguramente nuestros dispositivos racionales nos dicen que uno tiene que tomar las decisiones cuando tiene toda la información en su mano. Eso es imposible respecto de cualquier problema que sea un poco sofisticado. Una pregunta que nos hacemos ante este contexto de incertidumbre, de complejidad en el que vivimos, es si esto es favorable a la idea de democracia y a la vida democrática y a las instituciones democráticas, o es desfavorable, ¿no? Y la democracia, cuando uno estudia la historia de sus instituciones, sus grandes pensadores, claramente es un sistema pensado para gestionar la incertidumbre. Y no es un sistema especialmente interesado en la verdad, más bien es un procedimiento de gobierno y de vida pública y de discusión que da por supuesto que cada uno de nosotros tiene una concepción de lo que sería correcto y aceptable desde el punto de vista político y social, pero que al mismo tiempo acepta que la decisión final o las decisiones finales que se tomen solamente pueden adoptarse en el contexto de un pluralismo garantizado, en medio de una discusión abierta, ¿no? Por consiguiente, la democracia en principio no tendría que tener ningún problema con un contexto de incertidumbre, más bien al contrario, es el sistema político más apropiado precisamente para sobrellevar una situación incluso de incertidumbre más agudizada como la del mundo contemporáneo. Y otra estrategia para defender que uno no tiene ninguna responsabilidad específica de los daños que sufren otras personas es negar que exista esa relación entre mi comportamiento y la otra persona, ¿no?
Para que yo asuma la responsabilidad de lo que les ocurre a los demás, parece tener una conexión directa y visible con ellos. Todas las fracturas del turbulento 2016 siguen ahí, sigue la inseguridad, sigue el miedo al futuro, sigue la necesidad de un refugio en la comunidad ante el mundo que no comprendemos, el cambio del espacio público en las voces que creíamos autorizadas para narrar el mundo. Y a todo esto se ha sumado esta maldita pandemia que nos mantiene en esa radical incertidumbre. Lo que tenemos después de Trump y de la pandemia es una pléyade de discursos que anuncian la posible defunción de las democracias, comparándolas de una manera falaz, a mi juicio, con las autocracias, como si nuestro modelo político necesitara relegitimarse, ¿no? El propio presidente del Consejo Europeo, Michel, dijo hace poco que había que recordar que Europa es una poderosa democracia compuesta por 27 democracias eficientes, capaz de afrontar la crisis. Es decir, que de veras la eficiencia es el criterio que tiene que legitimar las democracias. Se está invocando identitariamente como algo de Occidente la democracia. Yo creo que estas han demostrado que son resistentes y flexibles, y permitidme la metáfora, en honor también a Irene Vallejo, son como los juncos. Son resistentes, a largo plazo pueden ser mucho más resistentes que las autocracias, pero tienen que ser flexibles también. Pero al mismo tiempo hay que recordar que los juncos resisten cuando están juntos, como pasa con la Unión Europea. Y también que la democracia en este mundo, tal y como se está configurando el orden internacional, es una opción entre muchas, aunque sea la única que de veras nos protege, y esta es una lección necesaria si queremos defenderla con eficacia. Esta es la nueva guerra geopolítica que tenemos. Y lo que no creo que será el futuro en el 2050 será un mundo donde viviremos más aislados, en comunidades más aisladas, sin contacto las unas con las otras, sin influencia mutua, sin globalización cultural y educativa. Me parece que esto me parece imposible si lo pienso a día de hoy. Claro que me puedo equivocar, como con cualquier cosa. Y me parece que la globalización ha puesto de manifiesto la emergencia, la aparición de una serie de problemas o la reconceptualización de una serie de problemas que ya existían antes, que hoy en día, ayer lo mencionabais algunos de vosotros, tienen una escala distinta. O sea, estos problemas son de una escala distinta. Son problemas, algunos de ellos no son nuevos, son viejos, pero la escala que tenían antes era una escala más tratable por parte de los Estados, y estos problemas hoy en día me parece que claramente escapan a la capacidad de los Estados, no solo de los Estados, sino de las propias instituciones y organizaciones internacionales que tenemos hoy, del sistema internacional que tenemos hoy, escapan claramente a su capacidad de acción. En este contexto de cambio de época, sucede, primero hay que aceptar la premisa que estamos cambiando de época. Por supuesto, si alguien no lo cree, pues esto podemos discutirlo después. Pero si aceptamos la premisa, sucede algo que es muy relevante, que es que en los momentos de cambio de época, sobre todo al inicio de esos procesos de transición hacia un nuevo mundo, se toman decisiones que en ese momento seguramente, por la incertidumbre que nosotros tenemos, no somos capaces de comprender exactamente qué consecuencias van a tener, pero que sí sabemos que van a tener grandes consecuencias sobre cómo se va a configurar esa época en el futuro. El mundo que viene se está en algún sentido prefigurando en las decisiones que tomamos hoy, muchas veces sin saberlo. Creo que es verdad que las relaciones sociales han cambiado y son más complejas hoy de lo que eran hace unos siglos. Pero también, como decíamos ayer, me parece que una parte de esa complejidad hoy en día somos capaces de percibirla porque nuestra mirada también ha cambiado. Y hoy percibimos cosas que ya existían, no es que no existieran, ya estaban ahí, simplemente que no las veíamos. Y creo que solo entonces, cuando abordamos este estudio de la complejidad, llega un momento que podemos volver a una cierta comprensión. Me parece que esto es cíclico, no digo, ni digo que siempre tenga que aplicarse así, ni que aplique igual en todos los ámbitos, ni que sea absolutamente lineal el camino, pero me parece que vale un poco el contraste entre estas distintas diapositivas para ver distintos momentos de nuestra mirada de lo que hay ahí fuera, y me parece que ahora, esta es la tesis que quiero sostener, me parece que ahora nuestra mirada nos está demostrando una complejidad que no dudo de que exista,
pero que en buena medida creo que ya existía antes también y que ahora somos capaces de verla. Y el reto un poco es tratar de comprenderla mejor. No nos limitamos a elegir algo y a agregar esos votos, sino que vemos la democracia como una cosa muchísimo más compleja, es verdad, más incierta también, porque cuando empieza el proceso es mucho más difícil predecir cuál va a ser el resultado, pero sin duda más fructífera, me parece, y más interesante, que es la idea de deliberación colectiva y de colaboración democrática, ¿no? En este panorama, la gente entiende mucho mejor la libertad como desconexión que como no dominación. O sea, la idea republicana de libertad es mucho mejor que la otra, pero es mucho más sofisticada, ¿no? Entonces yo la desconexión la entiendo mucho mejor que la no dominación. Mi caña es más evidente que tu posible contagio, ¿no? La autodeterminación es más evidente que la vulnerabilidad. Es evidente que tenemos que repensar la democracia tal como la hemos vivido, pero también está claro que no es tan evidente que se pueda hacer sin dejar jirones de libertad por el camino, digamos. Por tanto, aquí hay una cuestión que me parece que es básica. Una de las cuestiones básicas del desconcierto actual es haber perdido la noción de progreso. La noción de progreso en el sentido cualitativo y cuantitativo, no solo cuantitativo. La sensación de que vivimos en una especie de presente continuo. Y esto me parece que es algo de lo que no estoy seguro cuáles son los factores que os han conducido. Sí que en buena parte es un cierto empequeñecimiento que los humanos hemos ido sufriendo a medida que las tecnologías se desplegaban. Es decir, primero las vimos como prótesis a nuestro alcance para conseguir lo que quisiéramos y de pronto estas prótesis nos caen encima. Este me parece que es una experiencia importante, que quiere decir que no hemos sido capaces de asumir, de hacer nuestro el progreso tecnológico en el estado actual. Y ligado a eso, una tercera cuestión. No podemos olvidarnos que en este momento los estados siguen siendo fundamentalmente nacionales y que en cambio hay enormes poderes de carácter global. En las dimensiones clásicas de las dos dimensiones que decía antes Josep Lluís, libertad e igualdad aparecían como elementos, digamos, centrales y podíamos cambiar libertad por autonomía personal o no. Pero el factor de diversidad, ¿no? El factor de reivindicar, digamos, tu propio ser en tu manera distinta, tu manera, digamos, de que se te reconozca, ¿no? En esta dimensión es muy importante, ¿no? Es verdad, tenemos nuevos problemas de este siglo, pero bueno, si el Estado es una idea del siglo XIX, pues la izquierda también es una idea del siglo XIX y seguimos pensando también en términos de izquierda y de derecha. Yo creo que la pregunta es qué Estado queremos para el siglo XXI, porque honestamente me parece que es más necesario y más evidente que nunca el Estado después de lo que hemos sufrido. El reto es cambiar la pregunta, no es asumir que la tecnología que tenemos, generadas con lógicas empresariales y de intereses comerciales, tengamos que adaptarla, sino si estamos preparando la tecnología, con, por ejemplo, incentivos en políticas públicas, para que los cambios que debemos introducir en nuestras sociedades en el futuro cercano se puedan acompañar y no a la inversa. Los seres humanos, a lo largo de la historia y a lo largo de nuestra evolución, hemos sido capaces de salir adelante en medio de grandes peligros, de riesgos muy fuertes, con una lucha por la supervivencia a veces en periodos de nuestra historia muy brutal, ¿no? Buena parte de esa capacidad de supervivencia tiene que ver con la propia capacidad de los humanos de darnos unos instrumentos de reflexión que nos permitan orientarnos en este contexto de riesgo, de indeterminación, ¿no? Uno de esos grandes instrumentos es el derecho. El derecho no nos resuelve tampoco la incertidumbre en el sentido de que la disuelva plenamente, pero el derecho, como estamos discutiendo estos días y estamos comprobando, es un modo de crear ficciones, desde la idea de contrato social, la idea de imputabilidad, etcétera, o la misma idea de comprobación de hechos, que sin asegurarnos la verdad
de las decisiones, al menos nos reducen esa complejidad del mundo a unas dimensiones que la hacen tratable y gestionable. Incertidumbre como concepto binario de eres incierto o eres cierto, si asociamos como hacemos la ciencia con incertidumbre, hay quizás la tentación de que se llegue a pensar que la ciencia es falsa, porque no es cierta. Y esto para mí es una de las cosas que quiero discutir, que el concepto de incertidumbre en ciencia tiene peculiaridades que no es necesariamente lo que socialmente se acepta por no cierto, ¿no? Esas incertezas e incertidumbres que están íntimamente asociadas a la ciencia, porque la ciencia es incertidumbre, no quiere decir que sea falsa. La gente poco a poco va entendiendo, y yo creo que es bueno de que salga a la luz, de que los experimentos tienden a la imperfección. Entonces, este embudo y estos experimentos, que he puesto 3, pero son N, la idea es la replicabilidad de experimentos realizados en situaciones diferentes, laboratorios diferentes, personas diferentes, pero interrogando la misma pregunta, es solo el agregado de N experimentos de puntos independientes de conocimiento que es lo que reduce la incertidumbre y te da certeza. No verdad, pero te aproxima, te disminuye la probabilidad de separarte de la verdad. Y aquí entramos en ética. En humanos no podemos estudiar características derivadas exclusivas humanos en humanos, porque éticamente no podemos ni debemos modificar embriones humanos para fines puramente de conocimiento. Con lo cual, fijaros la paradoja, ¿cómo estudiamos cosas que están solamente en el genoma humano si no podemos manipular ni humanos ni ninguno de los simios? O sea, los simios gozan hoy en día a nivel legal y ético de un reconocimiento y tampoco podemos empezar a borrar y a tocar embriones de simios. Con lo cual, para los que nos dedicamos a esto, hay la paradoja de qué sistema utilizo para probar caracteres derivados exclusivos humanos. Ahí la sociedad ha visto cómo funciona la ciencia y que es imperfecta, que aprende y que se corrige, ¿no? Entonces, este último año para mí ha sido un curso de ciencia en real time. El derecho, al menos el sistema jurídico tal como lo conocemos en la órbita occidental y el sistema jurídico de la modernidad, ¿no?, en el cual todavía seguimos instalados, está basado sobre el paradigma de la certeza, de la certidumbre. Y ese es un paradigma que se conformó en el derecho inicialmente muy a imagen, y yo creo que esto es algo que no ha sido destacado, de lo que ocurría en la ciencia. Ese periodo de entreguerras es muy importante también en el ámbito científico. Se produce un cambio, ¿no? Y el cambio fundamental, y es que el primero que lo detecta desde la filosofía de la ciencia es Popper, ¿no?, que la ciencia ya no aspira a ofrecer certezas. Y, como máximo, la ciencia lo que ofrece son probabilidades. La incertidumbre, que primero se manifiesta en la ciencia, pues se extiende a la filosofía, todas las filosofías, todo el relativismo, todas las corrientes ironistas, ¿no?, es decir, toda esa idea de que no existen verdades halladas, todo eso se extiende en muchos frentes. Se extiende también en el mundo del arte, es decir, con la superación de las ortodoxias, ¿no? Es decir, ya no tenemos leyes, no hay referencias de lo que es bello, lo que no es bello, no hay unas ortodoxias predeterminadas, ¿no? Bueno, y hay amplios sectores, pues, del mundo de la filosofía, de las artes, que se sienten cómodos en esa situación. Un principio estelar que ha aparecido y que supongo que conocéis y os sonará, que ahora se ha generado para hacer específicamente con esa funcionalidad de afrontar las incertidumbres, es el principio de precaución. El principio de precaución es un principio genuinamente concebido para afrontar las situaciones de incertidumbre. Todo eso tiene sus costes, es decir, el principio de precaución es un auténtico principio de excepción, es un estado de excepción, porque es, digamos, en base a posibles alarmas que vienen del mundo científico, digamos, excepcionar todo el régimen jurídico, a lo mejor trabajosamente conseguido con anterioridad.
también la incertidumbre está entrando en la órbita del derecho. Es decir, quizá hablábamos ayer, quizá tendremos que acostumbrarnos a un mundo incierto. Sí, es decir, quizá tendremos que tener que acostumbrarnos a un derecho no con las pretensiones de certeza que siempre hemos tenido. Es decir, un derecho que se adapte a estas situaciones de incertidumbre. Y eso está ocurriendo ya, pero está ocurriendo ya, yo creo que de manera negativa. Por ejemplo, son muy frecuentes las leyes hoy en día son cada vez más leyes vacías. Es decir, son leyes que lo que establecen son procedimientos y competencias, prácticamente. Es decir, este es el procedimiento a seguir y estos son las administraciones o los órganos o quien sea llamados a intervenir. Pero la decisión material, por ejemplo, el riesgo permitido, que es técnicamente, qué es lo que se permite o no, es decir, hasta dónde se puede tal, eso ya no está en las leyes. La gente no quiere opiniones, la gente quiere verdad, la gente quiere certidumbre, la gente quiere decisiones irrefutables, quiere cosas que no se le puede dar. Yo no le puedo dar, la ciencia no le puede dar, los políticos no le pueden dar, los jueces tampoco. Entonces, mi pregunta sería, ¿cómo hacemos una teoría de la ciencia? A ver si lo digo un poco así provocativamente, pero bueno, ya me entendéis, ¿no? ¿Cómo hacemos una teoría de la ciencia que no excluya a los negacionistas? Que no insulte a los negacionistas, que no les dé la razón, en eso estamos de acuerdo, no le vamos a dar la razón, pero que no diga que sois estúpidos, ¿no? La historia de nuestra especie es evolución a minimizar el riesgo. O sea, todos los grandes pasos desde que aparece el Homo sapiens en África hasta la sociedad moderna son pasos críticos de minimizar riesgo. Aparece la agricultura. ¿Por qué aparece la agricultura? Porque los cazadores-recolectores, esto de llevar al chance a la probabilidad de que comemos hoy, oye, si puedo cultivarme aquí 4 cosas, pues minimizar riesgo. La cueva, el no sé qué, todas las grandes transiciones de la historia humana es minimizar riesgo. Y yo creo que el gran éxito de la sociedad moderna es riesgo mínimo. ¿Cómo incluir en la ciencia a un negacionista? Yo lo tengo muy claro y es más educación. Tomás, yo no sería optimista en tu interés en conseguir que por la vía de la educación cambie la actitud de la gente en relación con la ciencia o con las noticias que no le agradan de la ciencia. Ya sabemos la condición precaria y contingente de este ser. Por eso, entre las formas defensivas que ha generado, ha sido la de crear ficciones y creérselas para hacer viable una cosa que no es evidente que lo sea, digamos, ¿no? Claro, el proceso de expansión de la ciencia, el proceso moderno de expansión de la ciencia coincide en buena parte con el proceso de secularización, que en el fondo transmite una cierta confianza en esta ciencia, pero esta ciencia no puede dar las respuestas que la ciudadanía querría tener. Por tanto, siempre habrá una situación en la que saldrá el negacionismo, las teorías conspiratorias o el retorno a viejas creencias que han servido para protegerse en nuestra precaria condición. Si ya es complejo la decisión en la incertidumbre, mucho más compleja va a ser la delimitación de responsabilidades por decisiones adoptadas a oscuras en entornos de incertidumbre. También hemos visto la incertidumbre como un elemento, digamos, básicamente de preocupación cuando es un instrumento de generación de riqueza y no, digamos, cuando se vincula a inseguridad, ¿no? Aquí tenemos un problema de comunicación. La ciencia no se puede resumir en un titular. La ciencia se basa en grises, en detalles, en especificidades. ¿Qué hacemos con esto? Pues a mí la única solución a la mano que se me ocurre es protejamos el pluralismo, ¿no? O sea, el gran remedio para intentar salir adelante en medio de la incertidumbre es proteger el pluralismo en ciencia y en política. Yo creo que la gran estrategia humana es multiplicar las perspectivas. Poco más podemos hacer en ciencia y también en política. Y por eso en política es muy importante proteger el pluralismo. Ese es el valor, es la tabla de salvación que tenemos, ¿no?